fascículo del curso de legislación laboral y las temáticas que integran ese fascículo, que lleva por título Generalidades de la legislación laboral, son las siguientes: concepto de trabajo humano, concepto de derecho laboral y clasificación, instrumentos internacionales y legislación interna, principios protectores del trabajo en la legislación colombiana, acoso laboral, sujetos del derecho laboral, clasificación de los trabajadores en Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo y su aplicación. Esos son los temas de este primer fascículo. Entonces vamos a comenzar por el primero, concepto de trabajo humano, para lo cual les voy a pedir el favor de que en sus cuadernos anoten la definición de lo que ustedes entienden por trabajo. Entonces, una definición de 2 o 3 renglones, escríbanla por favor, háganlo ya, y en 3 minutos vemos las definiciones que han dado. Bien, ¿ya tienen las definiciones? Bien, entonces comienzo a escuchar. ¿Qué entiendes por trabajo? Una acción remunerada. ¿Y tú? ¿Qué entiendes por trabajo? Sí, trabajo es un tipo, es como una actividad que hacemos y a la vez recibimos un beneficio. Una actividad que hacemos y recibimos un beneficio, y por trabajo. Es una persona que da prestaciones de servicio o un empleador. Una persona que da prestaciones de servicios. Un empleador. Una expresión de tareas la cual es remunerada dependiendo de su importancia y responsabilidad. Asignación de tareas que es remunerada de acuerdo a la importancia y responsabilidad. Es una asignación de funciones que realiza un trabajador o un empleador. Un trabajador o un empleador. Acción mediante la cual genera un individuo que permite realizar una labor específica y especial remunerada. Remunerada, un individuo. ¿Y tú qué es, Luis? Acción que realiza una persona por un salario. Desarrollo de una labor oficio que se ve remunerada. Sí. ¿Quién más quiere darle su opinión? Sí. Un servicio es como una actividad o servicio que se presta a un concepto de una remuneración donde se constituye por un empleado y un empleado. Y donde ganan ambas partes. Donde ganan ambas partes. Porque hay deberes y derechos de los dos. Sí. Hay derechos o de... Sí. Es la capacidad de ejecución intelectual o física que se dispone o presta a través de un servicio compensado. Bien, usted introduce algo interesante, el aspecto intelectual. El trabajo no solamente es físico. Bueno, el concepto de trabajo, todos ustedes han apuntado a señalar elementos propios del derecho, del concepto del trabajo. Quiero llamar la atención sobre lo siguiente, que cuando hablamos de trabajo estamos hablando de algo que es supremamente importante. Cuando hablamos de trabajo y del trabajo humano en el sentido de la ley, pues estamos hablando de una de las actividades más importantes que realiza el ser humano, sino tal vez sea la actividad más importante que realiza el ser humano. Primero debemos anotar que el trabajo es algo que solamente puede realizar una persona humana, una persona física. Recuerden ustedes que en derecho, cuando hablamos de persona, también nos referimos a las personas jurídicas. Entonces no es válido decir que el trabajo es el que realiza una persona. Desde el punto de vista legal, debemos distinguir: el trabajo es una acción propia del ser humano, de las personas naturales. Las máquinas no pueden trabajar. Los animales no trabajan tampoco. Alguien podría decir, pero ¿cómo que no? Sí, y los perros que tienen para celaduría, por ejemplo, y los caballos que tienen, ¿cierto? Por allá en Cartagena se murieron unos caballos de este, ¿cierto? Hay todo un lío, y bueno, y el caso de las zorras aquí en Bogotá, entonces, los animales, alguien podría decir, también trabajan. Tienen que ser guiados por una persona. Sí, pero ¿por qué no trabajan los animales? ¿Cuál es la razón? Porque su raciocinio
Les voy a leer la introducción del fascículo. El trabajo es una labor eminentemente humana que no puede ser realizada por otro ser viviente o por una máquina. Es una labor propia de los hombres y de las mujeres, ya que por medio de ella el ser humano transforma conscientemente la naturaleza de acuerdo a sus necesidades y en esa medida se transforma a sí mismo porque se humaniza y se dignifica en el proceso creador. El trabajo posibilita el desarrollo intelectual y creativo del ser humano en todos sus órdenes. Es decir, cuando hablamos del trabajo estamos en una dimensión eminentemente humana y el trabajo solamente puede ser desarrollado por un ser humano porque mediante el trabajo es una actividad que se hace de manera consciente para transformar el mundo y el ser humano es el único que tiene la conciencia del mundo y mediante el trabajo ha transformado todo lo que está en su entorno. ¿Qué elemento de los que está aquí en este salón, qué cosa no ha sido hecha por medio del trabajo? ¿Sí? ¿Qué elemento de los que están acá? Los pupitres, la mesa, las paredes, todo eso se ha realizado por medio del trabajo. El hombre modifica la naturaleza por medio del trabajo y el ser humano se transforma a sí mismo por medio del trabajo. Lo que somos nosotros como seres humanos es producto del trabajo de nuestros antepasados. Entonces, cuando hablamos del trabajo, estamos hablando de una labor que solamente puede desarrollar el ser humano. Por eso, cuando se habla de trabajo, estamos hablando necesariamente ¿de qué? Del ser humano y por lo tanto de los derechos de ese ser humano. El trabajo por sí mismo es un derecho humano. Violarle los derechos a un trabajador, por consiguiente, es violarle ¿qué? Violarle un derecho humano. Ahora les pido que se hagan la siguiente pregunta. Cuando se viola el derecho al trabajo, ¿qué otro derecho se puede violar? Piensen ustedes. Por ejemplo, cuando un trabajador se despide injustamente, Dignidad. cuando a un trabajador no se le paga a tiempo su salario, cuando a un trabajador no se le pagan las prestaciones sociales, ¿qué ocurre? Se afectan otras necesidades. Se afectan otras necesidades, sí. Necesidades básicas, sí. La dignidad. La dignidad. La dignidad de los trabajadores se puede afectar. El mismo derecho al trabajo, ¿no? El derecho al trabajo es... Derecho al trabajo. ¿Qué se le puede afectar al trabajador? Cuando se le viola el trabajo, ¿qué otro derecho? Calidad de vida. Su calidad de vida. La vida misma se pone en riesgo. El derecho a la vivienda se puede afectar, a la educación, porque es que el trabajo tiene una relación directa entre la calidad de vida del trabajador, ¿sí? Con el salario que devengue, no solamente del trabajador, sino de su grupo familiar. Entonces, el trabajo es un derecho humano. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional al respecto? Ustedes en el fascículo encuentran una sentencia. Bueno, la Corte ha dicho muchas cosas, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Constitucional reconoce que el trabajo es un derecho humano. El trabajo es un derecho humano por cuanto es una manifestación de la libertad del hombre y por lo tanto, en último término, tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana. Sentencia T08 de 1992. Entonces, el trabajo es reconocido internacionalmente como un derecho humano, ¿sí? Internacionalmente. Nuestra legislación la reconoce en nuestras instituciones como un derecho humano y afectarle o violarle los derechos a un trabajador es atentar contra los derechos humanos, ¿sí? Es algo gravísimo. Cuando estamos hablando de trabajo estamos hablando de algo que es supremamente importante. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, desarrolló un concepto de trabajo decente, ¿sí? Desarrolló el concepto de trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? Pues el trabajo decente es entendido por la OIT como aquella actividad productiva que es justamente remunerada y que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad, respeto a la dignidad humana, a la persona, al ser humano. Es decir, hoy en día el mundo apunta a hablar no solamente del trabajo y del derecho al trabajo, sino también del derecho a ¿qué? A tener un trabajo decente. Hoy en día no se habla del simple derecho al trabajo, sino del derecho al trabajo decente.
y esa es la discusión mundial en torno al trabajo, cómo lograr un trabajo decente. Bien, entonces es para que ustedes sean conscientes sobre lo que es la dimensión del trabajo, sobre lo que vamos a estudiar en las próximas sesiones, la importancia que tiene precisamente la regulación de la legislación laboral en nuestro país. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 25, establece lo siguiente: el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ¿Qué ven ustedes acerca de esa definición? Que el trabajo es un derecho, ¿cierto? Pero ¿qué más, cómo más lo concibe en la Constitución? Como una obligación. Es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado y es una obligación social, es una obligación también de la sociedad, pero también, como está en la Constitución, también es una obligación de la persona, ¿sí? Y también como está en el Código. El artículo 7 del Código Sustantivo del Trabajo dice: el trabajo es socialmente obligatorio. Y hasta el siglo XIX y comienzos del siglo XX, el no trabajar podía ser considerado un delito, una contravención, ¿sí? Entonces, usted va arrestado, ¿por qué? Por vagabundo, porque no trabaja, ¿sí? Entonces, eso no podía vivir en la indigencia o no podía vivir porque no era solamente mal visto, sino que era sancionado el hecho de no trabajar. Hoy en día, pues ya hemos pasado, pero en algún momento sí. Hoy en día hablamos que el trabajo es también obligatorio, socialmente obligatorio, pero sin esa connotación coercitiva de obligar a alguien también a trabajar, ¿sí? Eso se ha perdido. Pero ahí en ese caso, digamos, en este momento ya se ve la desigualdad en cuanto a la oferta y demanda de Sí. ya no se encuentra trabajo. Claro, las relaciones laborales, es que mire, las relaciones laborales como estaban concebidas en el Código Sustantivo del Trabajo son muy diferentes a las de hoy en día, han ido cambiando. El Código Sustantivo del Trabajo en un momento fue pensado para relaciones laborales indefinidas y el mundo ha ido cambiando a relaciones laborales que son momentáneas, que duran muy poco, que son polivalentes. Entonces, hoy en día las personas se han acostumbrado a contratos laborales de muy poco tiempo. Nosotros todos somos hijos del neoliberalismo, hay que decirlo. A nuestros padres y a nuestros abuelos, ellos tenían una mentalidad muy diferente respecto a la mentalidad que nosotros tenemos, ¿sí? La mentalidad era que usted tenía, si usted trabajaba, aportaba para ayudarle a los que habían trabajado, a su pensión. Y cuando usted fuera viejo, los que eran jóvenes trabajaban para que usted tuviera una vida digna. Y en eso hay un elemento de colaboración entre las personas, ¿sí? Pero el neoliberalismo introdujo esa idea de que si usted no trabaja y usted no cotiza y usted mismo no se hace lo de su pensión, pues no va a tener el derecho a pensionarse. Entonces es otra óptica totalmente diferente, que hoy en día a nosotros nos parece de lo más normal, pero ustedes ven generaciones atrás, es un rompimiento, es un choque. Entonces nosotros como generación, como las generaciones que vienen del 80 para acá, del 90 para acá, pues de las décadas, no solamente de los nacidos, sino de esas décadas para acá, pues el mundo ha cambiado su mentalidad en torno a las relaciones laborales, y entonces estamos cada vez en una cuestión de sálvese quien pueda, y entonces se ha perdido mucho de ese elemento de colaboración entre las partes, ¿sí? Y entre los sujetos y entre las partes. Vamos al siguiente tema. Bueno, el concepto ¿qué es el siguiente tema? Es sobre concepto del derecho laboral y su clasificación. El derecho laboral o derecho de trabajo es una especialidad del derecho que se encarga del estudio y reglamentación del trabajo humano desde la esfera jurídica y regula las relaciones laborales entre el empleador y trabajador o los trabajadores en su conjunto.
y los conflictos jurídicos laborales que se derivan de dicha relación. Por lo tanto, el derecho laboral tiene como su materia de estudio la regulación jurídica del trabajo libremente realizado por el ser humano, el trabajador, para ser vendido a otra persona natural o jurídica del empleador a cambio de una remuneración, el salario. Esos son los elementos básicos ahí. El derecho es una disciplina que estudia la regulación del conflicto social, ¿sí? Del conflicto que se da en sociedad. No voy a repetir esta idea porque ustedes la han visto en cursos diferentes donde hemos dicho qué es el derecho, cuál es la clasificación, la diferencia entre derecho público y derecho privado. El derecho laboral que vamos a estudiar acá será del ámbito del derecho público o privado. Privado. ¿Por qué? Porque las dos partes que están en conflicto, el trabajador siempre es de derecho privado y el empleador, que puede ser una persona natural o jurídica, Puede ¿sí? ser pública o privada. En el caso que estamos estudiando aquí siempre va a ser privado. Cuando el empleador es el Estado, es decir, una persona de derecho público, cuando el empleador es el Estado, estamos en presencia del derecho administrativo laboral. Aquí no vamos a estudiar esa parte, ¿sí? Aquí nos vamos a centrar en los conflictos que se suscitan cuando el empleador es un particular, más que todo, es eso, ¿sí? Entonces el derecho laboral como se concibe y las normas del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Sobre todo en su parte individual, están hechas es para el contrato de trabajo cuando el empleador es una persona particular. La relación, para el Código Sustantivo de Trabajo, cuando se habla de contrato de trabajo, está ya en el artículo 22. El artículo 22 dice lo siguiente: contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, empleador, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. Es decir, para el derecho laboral no se puede hablar de trabajo cuando no estamos en presencia de un contrato de trabajo. Esa es la visión que trae el código. Entonces, cuando yo vaya a hablar de trabajo humano, ese trabajo del que habla el código, que es regulado, que es remunerado, debe existir ¿qué? Un contrato de trabajo. Esa relación laboral se da mediante un contrato de trabajo. Claro, el contrato de trabajo puede ser verbal Por eso le hace cualquiera que sea. o escrito, pero que sea contrato de trabajo, ¿sí? Debemos quitarnos la idea de la cabeza de que el contrato de trabajo es solamente un contrato escrito, o los contratos son escritos. Los contratos también pueden ser celebrados de manera verbal, ¿sí? O cuando se configuren como tal, dependiendo de los elementos que hacen parte del contrato de trabajo. Sí, pero ahí hay un contrato de trabajo, se configura. Es lo que vamos a estudiar en la próxima sesión, lo que se llama el principio del contrato realidad, ¿sí? Pero eso ya lo veremos en la próxima sesión, que vamos a estudiar la materia de lo que es propiamente el contrato. Entonces ese trabajo humano está regulado en el código, ¿sí? Y requiere que exista una relación laboral entre un empleador y un trabajador, y que se pague un salario y que exista una continuada subordinación o dependencia. El contrato de prestación de servicios no es contrato de trabajo. El contrato de prestación de servicios es una relación de tipo civil o comercial. No es contrato de trabajo. Otra cuestión es que se utilice el contrato de prestación de servicios para encubrir relaciones de carácter laboral, para disfrazar las relaciones, ¿sí? Otra cosa es eso. Pero el contrato de prestación de servicios en su esencia es un contrato civil o mercantil. Bueno, que usted contrata a un abogado para que lo divorcie, digamos. Y entonces, bueno, va a contratar al abogado para que lo divorcie, un caso. Tiene que, el abogado le cobra salario. Usted tiene que pagarle auxilio de transporte, prestaciones sociales, la prima, la liquidación, se acabó el caso, liquídeme la cesantía, los intereses. No, ¿por qué no?
Porque es un contrato de prestación de servicios, ahí no existe una relación de tipo laboral, ¿sí? Ahora, si a un trabajador lo contratan para que cumpla una labor determinada, en un horario, algo específico, con una subordinación, pues ahí estamos hablando de una relación, no de prestación de servicios, en una relación laboral. Entonces hay que ser, digamos, hay que distinguir, ¿sí? La relación laboral si se prueba que existen los elementos de una relación laboral, obviamente se va a aplicar el contrato de trabajo. Si no existe, pues verbalmente, ¿sí? Si no existe de manera escrita. Sí, pues de eso se trata el derecho, ¿cierto? De eso se trata el derecho y la actividad. Hablamos de derecho sustantivo del trabajo, que es lo que vamos a estudiar, y es sustantivo porque está la sustancia, la enunciación del derecho, ¿sí? El derecho puede ser visto desde lo sustantivo, desde lo procesal. Lo procesal me dice cómo hago efectivo lo sustantivo. En lo sustantivo está la enunciación de los derechos y en lo procesal está la manera como esos derechos se pueden exigir ante la jurisdicción. Aquí no nos interesan las normas de tipo procesal, vamos a estudiar solamente normas de carácter sustantivo. Esas normas de carácter sustantivo mayoritariamente se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo y en otras leyes, ¿sí?, que complementan al Código Sustantivo del Trabajo. El derecho sustantivo del trabajo se divide en dos áreas, el derecho laboral individual y el derecho laboral colectivo. Habíamos dicho anteriormente que el derecho laboral individual se encarga de regular las relaciones laborales y los conflictos que se presentan entre el trabajador considerado como individuo y el empleador en torno al desarrollo de un contrato individual de trabajo, mientras que el derecho colectivo del trabajo se encarga de la regulación del conflicto laboral entre los trabajadores considerados como grupo frente al empleador o a los empleadores. En el derecho colectivo del trabajo no se trata entonces de una reunión de trabajadores simplemente, sino de una reunión de trabajadores con un propósito en común, con unos intereses en común. Es el derecho del sindicalismo. El derecho colectivo del trabajo es el derecho propiamente del sindicalismo. En el fascículo ustedes ven en la página 14 un mapa o un esquema que muestra la división entre derecho procesal del trabajo, derecho sustantivo del trabajo en su parte individual y colectiva. Hablemos de los conflictos del trabajo. ¿Qué es un conflicto? ¿Cómo podríamos definir conflicto? Sinónimos. A ver, ayúdenme con palabras. Sinónimos de conflicto. Problema, desacuerdo. Otro. Violencia, inconformidad, diferencias, choques. ¿Cuál? Inconsistencia, ¿sí? Todo eso es el conflicto. Y el conflicto es natural en la vida del ser humano. El conflicto es natural en la vida en sociedad. El conflicto no desaparece, el conflicto está ahí. El derecho reconoce la existencia del conflicto. Pero parte del reconocimiento de ese conflicto para buscar la manera de regular el conflicto. El derecho laboral se encarga entonces de la regulación del conflicto que se suscita entre dos partes que son antagonistas, pero que se necesitan. Dos partes que tienen dos visiones diferentes, pero que necesariamente necesitan una de la otra, ¿sí?, que son el empleador y el trabajador. Empleador y trabajador entran en el conflicto principalmente en torno al tema del salario, porque para el empleador y el trabajador el salario son conceptos diferentes. Para el empleador, ¿qué es el salario? ¿Qué es el salario para el empleador? O sea, ¿qué es qué? Un gasto o una inversión también para producir más dinero, pero de todas formas es algo que debe sacar. ¿Cierto? Sí. ¿Qué es el salario para el trabajador? ¿Solamente un ingreso? ¿Solamente un beneficio? ¿Solamente eso? Quítenle el salario a un trabajador. ¿Qué es el salario para el trabajador? Es todo. Es todo.
¿Sí? Para el trabajador, para el asalariado, el salario es todo. ¿Sí? Entonces son diferentes nociones acerca de una misma cosa. ¿Qué es lo que quiere el trabajador? Que el salario ¿qué? Suba, aumente. ¿Y qué es lo que quisiera el empleador? Que el salario disminuya o que no, o se quede ahí, ¿cierto? Sin subir un buen tiempo. Entonces son nociones totalmente diferentes que tienen uno con el otro. ¿Y cuál es la parte fuerte y dominante en esa relación? ¿El empleador o el trabajador? El empleador, claro. Es así, si a usted no le gusta puede irse. ¿Sí? Entonces, el empleador, el trabajador está bajo subordinación del empleador. Eso implica que el empleador le puede dar órdenes. Y eso implica que también le puede aplicar correctivos. Las sanciones disciplinarias que están contempladas en el reglamento de trabajo. Entonces el empleador tiene poder sancionatorio. Eso conlleva necesariamente a que el trabajador esté en desventaja en la relación laboral, ¿sí? de entrada. Entonces lo que hace el derecho laboral es reconocer esa existencia del conflicto, pero tratar de darle una serie de prerrogativas a los trabajadores para equilibrar la balanza, lo que les decía al principio de la sesión. ¿Y dónde están consagrados esos principios? Me voy a detener a hablar sobre esos principios. Y ese es el tercer tema que trata el fascículo, o el siguiente tema, sobre los instrumentos internacionales y la legislación interna. Un instrumento internacional son los acuerdos, son los documentos, son, ¿cierto?, los convenios internacionales que se han celebrado, que ha celebrado el Estado colombiano. Y ustedes encuentran ahí una amplia gama, que el trabajo es reconocido como un derecho humano, el derecho al trabajo, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU, desde 1948. Por otros instrumentos como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Por el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pero sobre todo por los convenios que ha suscrito el Estado colombiano con la Organización Internacional del Trabajo, con la OIT. La OIT, que es un órgano de la ONU, fue fundada en 1919 y desde 1919 Colombia es país signatario o hace parte de la ONU. O sea, Colombia está desde el inicio, ¿sí?, como miembro de la OIT. Y dentro de esos convenios existen una serie muy grande de convenios que ha firmado el país y que ha ratificado, pero especialmente, y vamos a sacarle un tiempito, va a ser la idea para leer, son convenios muy cortos, el convenio 87, el convenio 98, que son sobre libertades sindicales, el convenio 29 de 1930, el convenio 105 de 1957 sobre igualdad de trato y oportunidad, el convenio 100 de 1951 y el convenio 111 de 1959 sobre edad mínima y prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Igualmente tenemos programado un espacio para hacer una discusión sobre unos contratos especialmente sobre el trabajo infantil. Vamos a hacer un seminario de participación con el grupo sobre el trabajo infantil y otro sobre los derechos de la trabajadora en estado de embarazo o de gravidez, ¿sí? El estado de embarazo o de lactancia, perdón, de gravidez o de lactancia. Entonces, ¿qué derechos tienen las trabajadoras? ¿Cuál es la regulación que existe en Colombia? ¿Cuál es la protección al respecto? Que vamos a profundizar en ese aspecto. A partir de esos convenios que ha ratificado Colombia, se ha creado, la Corte Constitucional ha creado un concepto que se llama el de bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad. Sin entrar a profundizar en ese concepto, podemos decir que la visión clásica
ustedes encuentran en el fascículo, ¿qué es lo que está aquí en la parte de arriba? La Constitución Nacional, en las normas. Aquí siguen las leyes y abajo sigue ¿qué? Los decretos. Las leyes que las expide ¿quién? El Congreso, los decretos, el Gobierno Nacional, la Constitución Política Nacional. ¿Dónde están los tratados internacionales? Bueno, la Corte Constitucional ha sacado la teoría del bloque de constitucionalidad, según el cual los tratados internacionales se aprueban mediante leyes, pero la Corte Constitucional ha dicho que en materia de derechos humanos, aquellos tratados que ya han sido celebrados y ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad. El concepto es un poco más elaborado, un poquito más complejo, pero no vamos a entrar aquí en materia porque no nos interesa profundizar sobre eso. Lo que quiero que entiendan ustedes es que esto es como si estuviera la Constitución más los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y el trabajo es un derecho humano. Es decir, esos acuerdos, esos convenios están al mismo nivel de la Constitución política, por la teoría del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Si un convenio internacional reconoce un derecho a favor de los trabajadores y el Código Sustantivo del Trabajo no lo reconoce, ¿qué prima? El convenio internacional, ¿sí? Esa es la idea de la teoría del bloque de constitucionalidad. Bueno, por ejemplo, en materia de la edad mínima para trabajar, internacionalmente el trabajador tenía que tener por lo menos 15 años de edad cumplidos. Es decir, no puede haber trabajo infantil, sino trabajo adolescente, con una jornada especial, con una serie de actividades especiales. Pero el código nuestro código en el artículo 30 o 30, creo que era el 30, nuestro código en el artículo 30 decía lo siguiente en el segundo inciso: prohíbase el trabajo de los menores de 14 años. De ahí de entrada ya está violando el convenio internacional. Y es obligación de los padres disponer que acudan a los centros de enseñanza, excepcionalmente y en atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia. Los mayores de 12 años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este artículo con las limitaciones previstas en el presente código. Entonces la pregunta es, ¿desde qué edad se podía trabajar en Colombia? Desde los 12. Desde los 12. Porque dice no puede haber trabajo de menores de 14, pero excepcionalmente bajo esta. Entonces desde los 12 años había trabajo infantil. Eso ya quedó abolido, ¿sí? Con el Código de la Infancia y la Adolescencia se adoptó los convenios internacionales que hablaban de los 15 años como edad mínima. Pero es para que ustedes vean ese. Y bueno, internacionalmente en esos convenios, en esos instrumentos internacionales hay una serie de principios o de derechos que están garantizados allí y que la Constitución política y el Código Sustantivo ha recogido, ¿sí? Entonces les voy a mencionar solamente algunos. De la Constitución política, como les decía, el artículo 25, que reconoce el derecho como el derecho a trabajar, que el trabajo es un derecho y una obligación social, ¿sí? El artículo 26, que afirma que toda persona es libre de escoger profesión u oficio, ¿sí? El derecho a tener profesión u oficio. El artículo 39, que habla sobre el derecho a la seguridad social, el cual fue modificado en extenso, se varió totalmente el cuerpo del artículo 39. Vamos a abrir también un espacio en la octava sesión para hablar sobre las modificaciones que le hizo el constituyente, el constituyente no, sino el legislador, al artículo 39 de la Constitución Política sobre seguridad social. Perdón, ese es el 48, el 39 habla sobre el derecho de la asociación,
y el 48 sobre el derecho a la seguridad social. Sobre el derecho de asociación. El 38 sobre el derecho de asociación en general y el 39 sobre el derecho de asociación sindical. El artículo 39 de la Constitución Política es la columna vertebral del derecho de asociación sindical en Colombia. Es la columna vertebral, ahí están los elementos básicos del derecho de asociación sindical, ¿sí? El 39. El artículo 53 de la Constitución, que ese sí lo vamos a desmenuzar ahorita, habla sobre los principios mínimos fundamentales del trabajo. Tal vez sea el artículo más importante de la Constitución Política referente a los derechos de los trabajadores. El 53. Entonces, ahorita lo vamos a desmenuzar. Lo vamos a analizar, es decir, parte por parte lo vamos a ir sacando. El derecho a la capacitación laboral, que es el artículo 54. El derecho a la negociación colectiva y la conciliación de los conflictos laborales. El derecho a la huelga, artículo 56. Y la protección de los trabajadores agrarios, artículo 64. Que reconoce la Constitución Política. Ahora bien, artículo 53 de la Constitución Política. Ese es el artículo fundamental, ¿sí? Ese es el artículo fundamental, diría yo, del derecho laboral en Colombia, ¿sí? 53. Artículo 53 de la Constitución Política. Les voy a pedir que me ayude alguien a leerlo mientras que descanso un momento la voz. Gracias. Artículo 53. El Congreso expedirá el Estatuto de Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo y renunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho de pago oportuno y reajuste periódico a las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. Bien, gracias. Ese es el artículo 53, ¿sí?, de la Constitución Política. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar acá, ustedes se reúnen en grupos de 3 personas y les voy a dar uno de esos principios mínimos fundamentales del trabajo, ¿sí? Quiero llamar la atención que aquí en el artículo 53 están los principios mínimos fundamentales. O sea, ahí hay 3 palabras de gran peso: principios, mínimos y fundamentales. O sea, el constituyente no colocó por nada esas 3 palabras, ¿sí? Está diciendo, ojo, aquí va algo muy importante, son los principios mínimos fundamentales del trabajo. Claro, el artículo 53 le mandaba ¿qué? Al Congreso expedir el Estatuto del Trabajo. La Constitución es de 1991. Estamos en el año 2014. ¿Cuántos años han pasado desde que se expidió la Constitución? 23 años. ¿Existe el Estatuto del Trabajo? ¿Por qué? Al Congreso no le interesa legislar sobre la materia. No le interesa legislar sobre los derechos de los trabajadores. Han pasado 23 años desde que se expide la Constitución Política de Colombia y el artículo dice: el Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales.
Bueno, al principio, entonces se decía, varios sectores dijeron, pues ese artículo 53 no aplica, porque se requiere del Estatuto del Trabajo. Como el Congreso no ha expedido el Estatuto del Trabajo, pues esos principios no aplican. Sin embargo, la Corte Constitucional ha sido muy clara en afirmar que esos principios son totalmente vigentes y se pueden exigir por medio de tutela. Y hoy en la práctica esos principios, ¿sí? Además que en el mismo Código Sustantivo del Trabajo la mayoría de esos principios están recogidos en diferentes normas, ¿sí? Entonces en la ley también están. Pero entonces lo que se pretendió en algún momento fue tratar de desconocer la existencia de esos principios mínimos fundamentales del trabajo bajo la idea de que no se había expedido el Estatuto del Trabajo. Y la verdad, no hay una intención ¿sí? O sea, es un tema que aquí poco importa. ¿Y qué viene siendo el régimen laboral colombiano como la parte procedimental? Es el compendio de todas las normas de carácter laboral que existen. El Código Sustantivo del Trabajo, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las leyes en materia laboral y de seguridad social, como la Ley 100, como la Ley 789, sí, todas, como la Ley 1010 de 2006, la de acoso laboral, todo ese conjunto de leyes, ¿sí? Eso es lo que podemos, pero lo que es propiamente el Estatuto del Trabajo no existe, ¿sí? No se ha querido expedir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, se reúnen así como están, ¿sí? En grupos de 3 personas y a cada grupo le doy un tema, un principio, para que lo discutan y el grupo hace una pequeña exposición. En esta ocasión pueden consultar internet, lo que quieran ahí, ¿sí? Si lo pueden hacer, o si no, lo discuten y sacan qué entenderían ustedes acerca de ese principio. Bien, entonces comenzamos aquí. ¿Cómo trabajan los dos? Entonces, igualdad de oportunidades para los trabajadores, los dos. Los 3, trabajen remuneración mínima, vital y móvil. Remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo. Bueno, por favor, ya terminamos. Vamos a comenzar con el ejercicio. Entonces, terminemos. Yo les ayudo a complementar. La idea es que el grupo me haga una pequeña exposición, para lo cual pasan aquí al frente, ¿sí? Pasan al frente y entonces hacen una pequeña exposición del tema que les correspondió. Bueno. Entonces estamos analizando el artículo 53 de la Constitución Política, que habla sobre los principios mínimos fundamentales del trabajo. Vamos al primer principio. Igualdad de oportunidades para los trabajadores. ¿A quién le correspondió? Al primero. Entonces, primer principio, igualdad de oportunidades para los trabajadores. Bueno, existen desigualdades en las oportunidades de los trabajadores cuando hay desigualdad en cuanto a los aspectos físicos, como el color, la raza, el sexo, la edad o la religión, dejando a un lado las capacidades que tengan los seres humanos para desempeñar una labor. El fundamento como sustancial de este principio es que rechaza tajantemente la discriminación. Todos tenemos derecho a la oportunidad laboral independientemente de nuestra religión, a la etnia, al sexo, a nuestras costumbres. Todos tenemos que tener derecho a esa oportunidad, a acceder a un trabajo, a que no hayan restricciones. En el caso de las mujeres se ve mucho aquí en Colombia y en muchos países desarrollados, que las mujeres van en desventaja económica a nivel salarial con respecto a las labores que realizan sus colegas de sexo masculino. Entonces, lo que busca principalmente este principio es erradicar cortante y tajantemente la discriminación laboral. Bien, muchas gracias. Sí, de eso se trata. El principio de igualdad va en contra de la discriminación laboral. Y no puede haber igualdad de oportunidades para los trabajadores si a usted lo discriminan por su edad, por su condición social, por su condición racial, por su procedencia geográfica, por su condición étnica, por su estrato social, etc.
Y existen todas esas clases de discriminaciones. Discriminación en razón a la minusvalía, por ejemplo. ¿Sí? Bien, vamos con el principio 2. El principio 2 dice que la remuneración mínima vital móvil proporcionará la calidad del trabajo. Entonces encontramos que todo trabajador debe satisfacer sus necesidades básicas, él y su familia. Básicamente, pues manifiesta que el salario remunerado debe cubrir sus necesidades básicas en las condiciones dignas y razonables de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo y obviamente generar una calidad de vida que él necesite. Bien, gracias. Y si ustedes se dan cuenta, el artículo dice remuneración mínima. Vital. Es una palabra mínima, vital y móvil. Son 3 palabras que están ahí. A ver, guardamos silencio, el resto ya terminamos la actividad. Terminamos totalmente la actividad los que... sí, porque si no, no podemos concentrarnos. ¿Qué es lo que quiere decir que la remuneración sea mínima? ¿Qué quiere decir que la remuneración sea mínima? Que las necesidades básicas. Que satisfaga Una familia se las puede necesidades básicas de la familia y del trabajo. Sí, aquí en Colombia hemos entendido mal el principio. El salario mínimo ha sido mal entendido. No se trata de lo menos que yo le puedo, de lo mínimo que le voy a pagar al trabajador, de lo más poquito, no. El salario mínimo es una conquista de los trabajadores, es una conquista de los trabajadores a nivel mundial. Y el salario mínimo implica, es lo mínimo, sí, pero para subsistir el trabajador y su familia en condiciones de dignidad. Eso es una cuestión totalmente diferente a la manera como hemos entendido el salario mínimo, ¿sí? Entonces, aquí el salario mínimo se volvió una negociación entre los trabajadores mediante los sindicatos y los empleadores, los gremios, a final de año, y que si no hay un acuerdo en esas negociaciones, pues el gobierno sale y lo fija por salario, ¿sí? Por decreto, lo termina fijando el salario por decreto. Entonces ahí hay una desnaturalización completa de lo que es el salario mínimo. Y la Corte Constitucional habla del salario mínimo vital. ¿Sí? Ese vital hace hincapié necesariamente en que es para la subsistencia del trabajador y de su familia. Establece la Corte Constitucional que si luego de 2 meses un trabajador no ha recibido su salario y ese trabajador devenga por lo menos un salario mínimo, si devenga más no, si devenga el salario mínimo y han pasado 2 meses y no tiene otra fuente de ingresos, el trabajador puede interponer acción de tutela para el pago del salario, no de las prestaciones sociales ni de indemnizaciones, solamente del pago del salario, ¿sí? Después de 2 meses. Y que sea móvil, ¿qué quiere decir que el salario sea móvil? Que se vaya ajustando a la medida que vaya pasando el tiempo. Sí. ¿Qué pasa si a un trabajador le pagan 1 millón de pesos desde hace 10 años? Ya no le alcanza para... No, ese 1 millón de pesos que le pagan hoy al que le pagan hace 10 años no es igual. El salario mínimo sube todos los años, tiene un incremento que es fijado. Los trabajadores del sector público oficial tienen un incremento que es anual también. ¿Qué pasa los trabajadores del sector privado cuando devengan más del salario mínimo? No es obligatorio hacer el incremento. No están obligados a hacer el incremento. El empleador no está obligado a hacer el incremento. Pero eso va en contraversión a este principio, ¿no? Sí, pero eso va en contrariedad del principio. Y entonces, hace unos años, una demanda ante la Corte Constitucional sobre ese aspecto. La Corte Constitucional dijo: yo no puedo entrar a dictar sentencia al respecto, porque estaría invadiendo la órbita del legislador, que es al que le corresponde hacer una ley. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Exigir
y eso está hoy en día, la jurisprudencia está, uno lo puede exigir por la vía constitucional, el trabajador lo puede exigir, no que se haga el incremento salarial, sino que se haga el procedimiento de reajuste salarial de acuerdo al IPC del año inmediatamente anterior. Que es lo mínimo que se debe hacer. Sí, o sea, no se trata, dice la Corte Constitucional, no se trata aquí de ¿qué? De un incremento salarial, sino de una corrección monetaria. Sí, la corrección monetaria, hacer la corrección monetaria, porque o si no se da un enriquecimiento sin justa causa, porque el empleador sigue pagando la misma cantidad nominal de trabajo y cada vez vale menos, y el trabajador sigue vendiendo su fuerza de trabajo, pero recibe un salario menor. Entonces hay un enriquecimiento sin justa causa. O sea que es una práctica habitual. Eso sí lo puede hacer, sí. En el fascículo número 2 del curso de legislación laboral, en el fascículo número 2 ustedes encuentran referenciada la sentencia en cuanto al aspecto de la movilidad del salario, ¿sí? Una sentencia de la Corte Constitucional. Bien, tercer principio. Siguiente. Bueno, el siguiente principio es la estabilidad en el empleo. Este es un derecho que tiene un trabajador de conservar su puesto siempre y cuando cumpla con las normas que tiene la empresa, y esto le da la seguridad de que no va a perder su empleo. Esto también le da un sentimiento como de colaboración o de pertenencia con la empresa. La estabilidad laboral por el lado del trabajador garantiza su ingreso para mantener su núcleo familiar, y por el lado del empleador pues le garantiza mucho más productividad al contar con personas con mayor experticia, ¿sí? Y estas dos cosas se traducen en una mejor condición social y económica a largo plazo. También habla sobre el respeto a las condiciones de empleabilidad, que hace énfasis al tema de las condiciones laborales del empleado, que es garantizar su trabajo, que el trabajo lo haga, que lo realice bajo las condiciones idóneas para ejercer. Bien, gracias. Ese es el principio de estabilidad laboral que está consagrado en la Constitución Política. Ahora, cuando estamos, la propia relación laboral debe ser estable, y el derecho laboral se basa sobre el principio de estabilidad laboral históricamente, pero ese principio de estabilidad laboral en el mundo actual está en crisis, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede haber estabilidad laboral cuando los contratos se hacen anualmente? A un término fijo, ¿sí? O cada 3 meses, o el contrato de obra o labor. La Corte Constitucional ha dicho que sí hay estabilidad laboral ahí, en ese tipo de contratos. Y la estabilidad laboral está en la protección de la que goza el trabajador si es despedido sin justa causa en alguno de sus contratos, ¿sí? Por ejemplo, en el contrato un contrato a término fijo y el trabajador es despedido sin justa causa, pues el empleador está obligado a pagarle una indemnización, que son los salarios restantes hasta que se acabe la terminación, hasta que termine el contrato de trabajo, sin que sea menos de 15 días. Pero la ¿sí? Corte Por lo menos es muy conveniente en el manejo del principio, porque pues finalmente estabilidad no hay. Sí. Las sentencias que emite la Corte Constitucional y las altas cortes no se mueven solamente de cuestiones eminentemente jurídicas como deberían ser, sino hay toda una serie de intereses contrapuestos. A organismos internacionales para tratar de sobrellevar una sentencia de esas, o tratar de apelar una sentencia a la Corte Constitucional. Pues están los organismos internacionales cuando se ha agotado la jurisdicción interna, ¿sí? Y sobre todo en materia de derechos humanos, ¿sí? Profe, en dado caso, cuando hay un despido sin justa causa, indemnizan
al individuo, le pagan los salarios que deja de demandar también. También puede ser, lo pueden volver a reintegrar. Sí. Yo sé que eso en la parte pública, o sea, en el Estado, yo sé que eso pasa, pero digamos en el privado. Sí, claro, eso lo vamos a ver más adelante, claro. El trabajador puede solicitar el pago de la indemnización por despido sin justa causa o puede solicitar el reintegro al trabajo, ¿sí? Sí, con el pago de los salarios debidos. Habría que ver qué es lo que le conviene más y qué es lo que quiere el trabajador y habría que ver el caso concreto, ¿sí? De acuerdo al tipo de contrato. Bien, siguiente principio, por favor. Bueno, este principio es el de irrenunciabilidad de los principios mínimos pues, laborales. Es un derecho bajo normas pues, de orden público, lo cual implica los mínimos derechos y garantías que debe tener el trabajador. Como por ejemplo, ahí en este caso lo que ya mencionaban nuestros compañeros, el mínimo vital, que se dice de una porción de ingresos indispensables para atender las necesidades básicas de una persona y de su núcleo familiar para tener una subsistencia digna. ¿Qué quiere decir que haya irrenunciabilidad? Que es lo mínimo a lo que yo tengo derecho y pues no... Que la persona independientemente a que firme un documento o que a la vista, a la luz del derecho o de la legalidad firme un documento renunciando, eso es, por principio es irrenunciable, no se puede perder. Sí, exactamente. Habíamos hablado hace un momento de que el derecho laboral tiene una fuerte influencia del paternalismo, ¿sí? Y dentro de esa fuerte influencia del paternalismo se ha tratado al trabajador como un menor de edad. Ello implica que si el trabajador parte el derecho laboral en su versión clásica de que no puede tomar ciertas decisiones porque está en desventaja, y entre esas el trabajador no puede renunciar, así quiera, no puede renunciar a los beneficios mínimos establecidos en la ley, en el contrato de trabajo, en la convención colectiva. Así el trabajador quiera, no puede, y esa renuncia no tiene ningún efecto si lo llega a hacer. ¿Cómo podría renunciar? Por ejemplo, mediante un acuerdo, ¿cierto? Una transacción. Es que ahí es donde digo yo, la figura o el modelo del acuerdo de transacción donde yo renuncio, ¿tiene vigencia si yo hago un acuerdo de transacción con la empresa? ¿Por qué? Sí, ya profundizamos en eso. Creo que es el siguiente principio. Bien, gracias. ¿Cuál es el que sigue? El de la situación favorable del trabajo en caso de... De dudas, no. Bueno, pero ya vamos para allá. Y cuando lleguemos entonces. Listo, entonces pasen, por favor. Pasen. Situación favorable del trabajador en caso de duda de la aplicación de la fuente normal del derecho. Bueno, volvamos. ¿Cómo es el principio, por favor? El principio de la situación favorable del trabajador en caso de duda de la aplicación de las fuentes formales del derecho. Es donde se protegen los derechos del trabajador en casos de conflicto, donde siempre se va a favorecer los derechos primordiales del trabajador. Claro que el que seguía después de irrenunciabilidad era facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. ¿Sí? Pero bueno, ustedes siguen entonces situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. Ese es el famoso principio que... Ese es donde, digamos, se le busca proteger los derechos siempre del trabajador y que predomine siempre a favor del trabajo. Es el llamado principio del indubio prooperario. El principio del indubio prooperario. ¿Qué más investigaron ustedes? Ese principio es muy importante. ¿En qué consiste? Cuando hay vacíos jurídicos también se aplica el beneficio del trabajador. Sí. ¿Quién lo aplica? El juez. El juez, en el momento de fallarse. Si hay dos, digamos, el empleador manifiesta que ese trabajador no fue trabajador porque lo que sucedió fue que se celebró un contrato de prestación de servicios,
y ahí no existe una relación laboral. Y muestra el contrato, por ejemplo, o bueno, afirma eso. Y el trabajador dice que existió una relación laboral porque se dieron los elementos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo: una prestación personal del servicio, una continuada subordinación o dependencia continuada y un salario. Bueno, ¿qué sucede si ninguna de las dos partes puede probar suficientemente? Va a predominar más el trabajador. Entonces, el juez debe fallar siempre a favor del trabajador en caso de duda en la aplicación de las fuentes formales del derecho. ¿Cuál es la fuente formal del derecho? Pues la ley, en la aplicación de la ley. En eso consiste ese principio y se llama el principio del indubio pro operario. Entonces, cuando le salga en el parcial que el indubio pro operario, entonces no quedan ustedes, ¿sí? Pregunta el parcial. Operario. Bueno, Es pro operario. y el de facultades para transigir y conciliar, ¿quién lo tiene? Nadie, entonces me lo salté. Bueno, ese principio está establecido así en la Constitución Política. Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Y en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 15 del Código Sustantivo del Trabajo, dice lo siguiente: es válida la transacción en asuntos del trabajo, salvo cuando se trate de derechos inciertos e indiscutibles. Entonces aquí lo que hay que ver es, primero hay que aclarar qué es la conciliación, qué es la transacción, qué son derechos ciertos y qué son derechos indiscutibles, ¿cierto? Derechos ciertos e indiscutibles, bueno, o una sola categoría. Entonces, la conciliación y la transacción son formas de poner fin a un conflicto sin intervención del juez. En la transacción se pone fin al conflicto, en este caso la transacción laboral entre el empleador y el trabajador, ponen fin al conflicto entre ellos mismos, las dos partes directamente, mediante un documento que suscriben y llegan a una serie de acuerdos, ¿sí? Y la conciliación es el acuerdo al que llegan las dos partes, empleador y trabajador en este caso, con la ayuda de un facilitador o la ayuda de un conciliador para llegar a ese acuerdo. No es que el conciliador tome la decisión, no, el conciliador no toma la decisión, el conciliador ayuda a las partes a que tomen la decisión, esa es la idea de la conciliación. En materia laboral, pues en materia laboral existe la conciliación en derecho laboral que está establecida que es potestativa solamente de los inspectores del trabajo, de las inspecciones del trabajo. Cuando no hay inspecciones del trabajo, entonces de las personerías municipales o del alcalde municipal, en caso de que no haya inspector del trabajo o del juez civil, ¿sí? Entonces, en este caso, pero la regla general es que la conciliación es potestativa del inspector del trabajo y en ese momento no actúa como inspector del trabajo, sino como conciliador. Entonces ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. Entonces tanto la conciliación como la transacción son válidas, pero con esta excepción o con este aspecto de que sea sobre derechos inciertos y discutibles. Un derecho incierto, ¿qué es un derecho incierto? ¿Es un derecho qué? Una incapacidad laboral. Bueno, ¿una incapacidad laboral es un derecho incierto? A ver. Pérdida de la capacidad laboral. Como yo he estado en procesos de terminaciones por acuerdo de transacción, sí, donde a la persona se examina el caso y se dice, bueno, su incapacidad laboral cuesta tanto reconocida por la ARL. Entonces, para terminar su contrato, le vamos a pagar tanto y le vamos a reconocer la seguridad social, como dice el artículo 22.
que le pagamos 6 meses de seguridad social y todo lo demás. Pero si yo después de que hago ese acuerdo de transacción me doy cuenta que finalmente mi estado de salud sigue en perjuicio, yo puedo contrarrestar, puedo ir y decir, eso me favoreció. Es que ahí es donde vamos a ver que es un derecho cierto y que es un derecho incierto. El derecho cierto es el que ha sido probado, el que no hay ninguna duda al respecto, el que no está siendo discutido. ¿Es cierto que usted firmó un contrato de trabajo? Sí. ¿Es cierto que le pagaban por este contrato de trabajo 1 millón de pesos? Sí. ¿Es cierto que trabajó 3 meses? Sí. ¿Es cierto que no le pagaron ninguno de esos 3 meses? Sí. ¿Puede conciliar el salario? Es decir, ¿cuánto le deben pagar de solo salario? 3 meses a 1 millón de pesos. 3 millones. ¿Puede esa persona decir, no, la mitad del salario, conciliemos y me paga no los 3 millones, sino 2 millones y le regalo el otro millón? ¿Puede hacerlo el trabajador? No, no lo puede hacer. Porque es un hecho que es un hecho cierto, que trabajó, está probado, sobre eso no hay discusión, ¿sí? Ahora, cuando entramos a la discusión, se firmó el contrato de trabajo, fue verbal, no se estableció exactamente cuánto era el salario. El empleador dice, eso fue el mínimo, y el otro dice, no, usted me dijo que me daba 1 millón de pesos. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿El que era el mínimo o el millón? ¿Cómo hacemos para...? Ese es un derecho incierto, porque no está aprobado exactamente el 1 millón de pesos. Ahora, lo aplicamos lo mismo a la seguridad social, ¿sí? Cuando el derecho no está aprobado, cuando no existe la prueba, ¿sí?, concreta, cuando está en la simple negociación de ese derecho, ¿sí?, pues entonces sobre eso puede haber discusión, ¿sí?, y puede haber una transacción o puede haber una conciliación. Y si no hay un acuerdo, ni conciliación ni transacción, entonces se va a una demanda. Pero cuando el hecho es ya aceptado, conocido, ¿sí?, se sabe que usted trabajó durante este tiempo, se sabe que hay una certificación de que usted perdió el 60% de su capacidad laboral. ¿Se puede hacer un acuerdo sobre los beneficios de ese trabajador? No, no se puede. Se puede hacer un acuerdo sobre el pago de las prestaciones sociales cuando está establecido que no se le pagaron salarios durante este tiempo ni prestaciones sociales. No se puede hacer ese acuerdo. Entonces, sobre lo que se puede hacer acuerdo es sobre lo que es incierto, sobre lo que es discutible. Si ese acuerdo lo hacen entre las dos partes, se llama transacción. Si lo hacen mediante un conciliador en una inspección del trabajo, se llama conciliación. Ahora bien, tanto la transacción como la conciliación tiene efectos de cosa juzgada. Cuando hablamos de cosa juzgada es que se marchita el conflicto, desaparece, ya no se puede volver sobre el tema. Ese trabajador va y presenta la demanda, no, a mí me liquidaron mal, yo en realidad perdí más capacidad laboral, y lo que el juez le va a decir es, eso era un hecho discutido, usted llegó a una transacción y por lo tanto yo ya no puedo entrar a pronunciarme ni a conocer del caso, porque ya existe una transacción sobre un hecho que era discutido. Entonces, desde ese punto de vista es que se puede conciliar y transigir, ¿sí? Y si no, no. Ya hacer una conciliación ya no se puede volver a decir, ¿no? Pero estamos hablando sobre el derecho, sobre los derechos que son inciertos. Ahora, si el trabajador concilia o transige sobre algo que es un derecho que no está en discusión, que es un derecho cierto, el trabajador puede, por ejemplo, conciliar sus salarios, el pago de sus salarios, pero no puede conciliar que se le pague menos. Lo que puede conciliar es que se le pague de determinada manera, por ejemplo, ¿sí?, en determinados tiempos. Eso sí podría conciliar el trabajador. Pero el valor que es. Pero sí, pero no podría conciliar ¿qué? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que de entrada, el firmar un acuerdo de esos, en la práctica, firmar un acuerdo de esos, pues le va a ser muy difícil al trabajador que después vaya a demandar, porque inmediatamente el empleador lo que va a hacer es defenderse argumentando que ya hay una transacción o una conciliación, y el juez entonces puede entrar a estudiar de primerazo
para ver si hay o no hay. Si el juez dice no, aquí ya hubo una transacción sobre ese aspecto, pues le cerró la puerta inmediatamente y ya se acabó, ¿sí? Una decepción, ¿sí? Entonces le queda más difícil al trabajador, así se reconozca esas condiciones, porque tendría que él demostrar que concilió sobre algo que no podía conciliar, y eso es muy difícil, ¿sí? En la práctica se vuelve difícil ese aspecto. El siguiente grupo, por favor. Bueno, en principio es primacía de la realidad. Primacía. Primacía de la realidad sobre las formalidades por los sujetos de establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Entonces nosotros pues, es quien prima en la relación del empleado y el empleador, ¿sí? Y el reconocimiento a la desigualdad entre el empleador y el empleado. Este artículo hace referencia en que se debe garantizar los derechos del trabajador y que estos no pueden ser desmejorados ni afectar pues, la calidad laboral y calidad de vida del trabajador. También habla que cuando se celebra o cuando hay un contrato por prestación de servicios, el trabajador puede demostrar, si demuestra que hay subordinación, digamos que puede como actuar. En pocas palabras es lo que dice sobre eso. Bien, gracias. Bueno, este es un principio muy importante. ¿Qué quiere decir que haya primacía? ¿Qué es primacía? ¿Qué es que prima, que está por encima? ¿Quién? Primacía de qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? De la realidad. Sobre las formalidades. Sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. El derecho en su conjunto es eminentemente formalista. El derecho civil, el derecho de familia, el derecho comercial incluso, son derechos formalistas. Les voy a poner dos ejemplos. El señor evidentemente es el papá del niño, de un niño que no lo reconoció. Tiene la misma cara de él, pero no lo ha reconocido como hijo. Le hacen una prueba de ADN y arroja que es el 99.9% el padre, genéticamente. Pero nunca lo reconoció. Pregunta, ¿es el papá ante la ley? Sí. No es el padre. ¿Por qué? Porque no existe un documento especial que se llama Registro Civil de Nacimiento donde él lo reconozca como hijo. Pero si se le pueden reclamar los derechos, ¿no? Claro, pero entonces ¿qué tienen que hacer? Demandarlo, un proceso de filiación de paternidad para que lo declaren que es, ¿sí? El padre, ¿sí? Si él no lo quiere hacer, entonces lo tienen que demandar y demostrar eso dentro de un proceso y a llegar a la prueba del ADN y hacerse todo eso. Y si no, algo así. ¿Qué prima ahí? ¿Prima la realidad? ¿Ahí prima la realidad o prima la formalidad? La forma. La formalidad. Si no está el registro civil, no es. O sea, que es obligación que aparezca en el registro civil. Si es el padre, sí, claro. Como padre. Y si no, hay que demandarlo y obligarlo. ¿Sí? Y no es que yo le voy a colocar una demanda de alimentos y ni siquiera está identificado como lo primero que le van a decir en la fiscalía, registro civil de nacimiento del niño, para probar que ese señor es el papá. Eso hay que lo que prima es la forma. Por eso les digo, el derecho civil, el derecho de familia. Otro caso, el derecho civil y el derecho de familia son formalistas. Otro caso, compró una casa, le dieron las llaves de la casa, pagó el dinero por la casa, hizo una promesa de compraventa, no hay escrituras. Es que nosotros somos viejos amigos, venga la plata, tome las llaves, y después el señor al día siguiente se muere, el vendedor. ¿El comprador es dueño de la casa? No.
No, compró una promesa, compró promesas de ser dueño. Así esté viviendo ahí, esté ocupándola, le hayan dado el dinero, haya pagado. ¿Por qué? Porque no está la formalidad. Pues no existe una formalidad, no existe esa escritura pública, no existe una escritura pública, no fue registrada, no. Entonces, ¿qué es lo que prima ahí? La formalidad. Esa promesa de venta, digamos, ¿Para qué sirve la promesa de comprar? Exacto. Pues es una promesa de celebrar un negocio, pero no está transmitiendo el derecho. ¿Sí? Legalmente no. O sea, no hay ninguna forma de... No está transmitiendo el derecho, se está obligando a transmitirle en un futuro el derecho. ¿Sí? Pero bueno, no nos salgamos del tema. Lo que quiero es que ustedes vean que el derecho laboral tiene una lógica totalmente diferente al resto del derecho. Porque la lógica del derecho laboral Es que prima la realidad la formalidad sobre la formalidad. No, es que yo celebré un contrato, el señor que está acá dice que yo soy el empleador, pero yo no soy el empleador porque aquí hay un contrato de prestación de servicios y este es un contrato de prestación de servicios donde se establece que no hay relación laboral en la cláusula segunda, que ahí es una relación de tipo civil, que no había subordinación. Por lo tanto, yo no estoy obligado a pagarle las prestaciones sociales. Si le demuestra eso. ¿Esta es la firma del señor? ¿Esta es su firma, señor trabajador? Sí, es mi firma. ¿No lo llevamos donde notario se autenticó? Sí. ¿No se autenticó con 5 testigos? Sí, ante notario. Bueno, entonces está más que probado que usted no es usted nunca fue trabajador mío, sino prestó simplemente sus servicios como independiente. Ahora, ¿qué dice el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo? Que es uno de los artículos fundamentales para tener presente la relación laboral y sus elementos. Dice así: para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos 3 elementos. A. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. B. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigir el cumplimiento de órdenes en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo, cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse en todo el tiempo de duración del contrato, todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país. Y C. Un salario como retribución del servicio, es decir, prestación personal del servicio, continuada subordinación y salario. Y después agrega en el numeral 2 esa misma norma. Una vez reunidos los 3 elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Deben estar los 3. Sí, deben estar los tres elementos de la relación laboral ahí. Si están los 3 elementos, se aplica lo que se llama el contrato realidad. Quiere decir eso que en materia laboral, si el trabajador demuestra que estuvieron esos 3 elementos, pues se aplica el contrato realidad, la relación laboral, ¿sí? Con los medios de prueba, testigos, documentos, todos los medios de prueba, si se puede, sí, documentos, no sé si registros de horarios, todas esas cosas, exactamente, con todos los medios probatorios que se puedan allegar, ahí se prueba que existió subordinación. Eso, digamos que se puede pelear para que me pasen del prestador de servicios a un contrato laboral o para que me paguen. Pues sí, se puede, teóricamente se puede hacer en la relación laboral, claro que sí se puede hacer. En la práctica ocurre que casi siempre es el trabajador que demanda cuando se acaba la relación laboral y no cuando están trabajando, pero teóricamente se puede hacer, claro. Listo, muy amable. Siguiente grupo. ¿Qué tema les corresponde a ustedes? El principio de la garantía de la seguridad social. Sí. Bueno, atención por favor el resto.
El principio de la garantía de la seguridad social es que el Estado tiene derecho de promover y fomentar el acceso a la prestación de servicios sociales de todo colombiano. Que un trabajador tiene derecho a proveer a sus familiares de salud a través de su trabajo. También hace referencia a la integridad propia en el trabajo, a su bienestar social y su bienestar de seguridad. Sin importar los recursos con los que cuente el trabajador, se le debe garantizar la salud en su trabajo y fuera de él. Y todos los habitantes nacionales de un país, el Estado debe garantizarles el alcance al sistema de salud. También en el principio de garantía de la seguridad social también contempla los aspectos especiales, como es protección especial a las mujeres, a la maternidad y a aquellos trabajadores que sean menores de edad. Bien, gracias. El artículo 48 de la Constitución Política habla sobre la seguridad social. En el fascículo 8, cuando veamos en la octava sesión, vamos a profundizar en el tema de la seguridad social. Aquí debemos decir que ese artículo 48 de la Constitución Política fue modificado mediante el Acto Legislativo 1 de 2005, ¿sí? Que hizo muy extenso el artículo e introdujo una serie de reformas que resultaron nocivas para los intereses de los trabajadores totalmente, ¿sí? El artículo 48. En un principio la seguridad social ha sido vista como un derecho, pero también como un servicio público del Estado, y no se le había querido dar el carácter en el inicio de derecho fundamental. Hoy en día la Corte Constitucional ha dicho que es un derecho fundamental, ¿sí? Y por lo tanto tiene unas protecciones especiales. Sí, sí, todo lo de seguridad social. El siguiente grupo. Eso no lo penaliza cuando la prestación de servicios es por el mínimo y le toca pagar, con su mínimo le toca pagar la seguridad social. La seguridad social, sí. Gracias. ¿Qué tema tienen ustedes? El principio de la capacitación, el adiestramiento y el descanso. Y en la capacitación tenemos que es la adquisición del conocimiento en busca de una actitud del trabajador para realizar una labor distinta a la que normalmente realiza. El adiestramiento como la misma adquisición de conocimiento para ser el trabajador más apto en el desempeño de la labor que normalmente corresponde, que realiza. Y el descanso necesario pues, para que el trabajador recupere las energías perdidas por el trabajo desempeñado. Bien, gracias. Sí, esos son principios mínimos fundamentales que están ahí también. Y le corresponde al empleador capacitar al trabajador, ¿sí? O sea, no puede decir, el empleador no puede decir, usted lleva aquí 10 años trabajando, lo voy a despedir porque usted no está capacitado para continuar en el cargo, si durante ese tiempo el mismo empleador no ha capacitado a su trabajador, sí. Y el último principio, ¿cómo dice, por favor? Bueno, el principio es protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Entonces, en la parte A dice protección especial a la mujer, entonces hacemos hincapié al principio número 1 que describieron ya nuestros compañeros, que habla acerca de la igualdad de derechos a los trabajadores y no a la discriminación. Entonces el otro es el de a la maternidad, el cual se basa en que cuando la mujer queda embarazada no puede ser, pues no la pueden despedir por ese hecho, que también tiene derecho a su licencia de maternidad, tiene derecho a su hora de lactancia y tiene derecho a los permisos que conlleva pues en lo del bebé. Sí. Y ya para terminar, el trabajador menor de edad, entonces, como decía el profesor al principio, fundamentado pues en los principios internacionales o en los decretos, ¿cómo se llama? En los acuerdos internacionales. Entonces, pues que un trabajador no puede ser menor de 15 años para iniciar pues, su actividad laboral. Sí, la cuestión de la explotación infantil. Cuando un menor trabaja como si fuera un adulto, hay explotación infantil. Bien, muchas gracias. Entonces esos son los principios mínimos fundamentales, ¿sí? Todavía no terminamos, voy a hacer una serie de observaciones sobre los temas que faltan. Sujetos del derecho laboral, ¿sí? El tema del acoso laboral le vamos a emplear una capita especial, ¿sí? Más adelante lo vamos a desarrollar sobre la ley 1010 de 2006. Aquí vamos a señalar rápidamente cuáles son los sujetos del derecho laboral que intervienen.
El empleador, el trabajador, pero hay otros, ¿cierto? Por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, los inspectores del trabajo, los sindicatos. Cabe resaltar aquí que el trabajador siempre debe ser un ser humano de carne y hueso, necesariamente. El empleador puede ser una persona natural o jurídica, pero el trabajador siempre debe ser un ser de carne y hueso. Dice aquí una observación en la página 25. Con frecuencia se utiliza indistintamente las expresiones empleador y patrono. Sin embargo, la expresión patrono debe ser reemplazada por la de empleador, puesto que en el ámbito internacional y nacional ha caído en desuso por ser anticuada. Igualmente porque de manera expresa el artículo 107 de la Ley 50 de 1990 establece que la denominación patrono utilizada en las disposiciones laborales se entiende reemplazada por el término empleador. De manera similar se debe suprimir el término obrero por el de trabajador. Y yo diría que es más correcto en derecho laboral hablar no del empleado, sino del trabajador, ¿sí? ¿Cómo se clasifican los trabajadores en Colombia? Ustedes tienen que distinguir entre lo que son los empleados públicos, los trabajadores oficiales, ¿sí? Que son como la clasificación más importante entre empleados públicos y trabajadores oficiales. Si hacemos un paralelo, tanto los empleados públicos como los trabajadores oficiales laboran para el Estado. Sin embargo, los empleados públicos, por regla general, entran a laborar al Estado mediante carrera administrativa, en un nombramiento de un cargo que ha sido creado legalmente por la ley, toma posesión del cargo por medio de juramento, mientras que el trabajador oficial, por regla general, se vincula al Estado mediante un contrato de trabajo, tiene que firmar un contrato de trabajo. Eso tiene unas consecuencias. El empleado público goza de alguna manera de mayor estabilidad que el trabajador oficial. El empleado público, si tiene algún conflicto del trabajo, acude al juez administrativo, mientras que el trabajador oficial deberá acudir al juez del trabajo. Hay otra clasificación que aparece en la Constitución Política en el artículo 123. Perdón, ¿tú ibas a decir algo? Que las de los trabajadores provisionales, entonces en esa medida, ¿quién deben acudir? Si los de carrera, pues acuden al juez administrativo, y los oficiales. Sí, mira, ahí hay que hacer una serie de observaciones. Hay otras categorías, por ejemplo, los empleados de libre nombramiento y remoción, que son empleados públicos que no son de carrera administrativa y que son nombrados para cargos de dirección, ¿cierto? Y empleados de provisionalidad que no deberían existir porque la ley obliga es que lo que se quiere es que todos los empleados sean de carrera. Entonces hay que ver la manera como ese funcionario o ese trabajador es vinculado, ¿sí? Si es mediante un contrato, por ejemplo, de prestación de servicios, ¿sí? Que eso es lo que usualmente sucede, porque el Estado es uno de los mayores violadores de ese principio, ¿sí? Hay que decirlo, del contrato realidad, porque el Estado celebra contratos de prestación de servicios, ¿sí? Exactamente, para que trabajadores desempeñen las funciones que deben desempeñar empleados públicos o trabajadores oficiales, pero les da un trato diferente. Entonces, en ese caso sí habría que acudir ante el juez, si estamos en un contrato de prestación de servicios, ante el juez civil, ¿sí? Entonces, habría que ver cada caso, ¿cierto? En particular. Bien, el Código Sustantivo del Trabajo que ustedes van a traer actualizados para la próxima sesión se divide en dos partes, una individual y otra colectiva. Y en la parte individual, pues se trata de esa parte individual aplica a los trabajadores del sector particular, mientras que la parte colectiva aplica para todos los trabajadores en Colombia, tanto del sector público como del sector privado. Ese código
el Código Sustantivo del Trabajo regula las relaciones laborales que se dan aquí en Colombia. ¿Sí? Hay una serie de principios que están en el Código. Uno de esos principios es el principio de aplicación territorial de la ley laboral colombiana, que está en el artículo 2 del Código, ¿sí? Que establece que el presente Código rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes sin consideración a su nacionalidad. Entonces, las relaciones laborales que se celebren en Colombia para nacionales o para extranjeros se regirán bajo el Código Sustantivo del Trabajo. Hay unas excepciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando el contrato se celebra en Colombia y se desarrolla en el exterior, o cuando se firma en el exterior pero se desarrolla aquí en Colombia. Esas excepciones están recogidas en el fascículo. No vamos ahorita por razones de tiempo a entrar a profundizar en ellas, pero quiero que ustedes las revisen y las preparen. Vamos a evaluarlas en el parcial seguramente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Y en la próxima sesión, al inicio, hablamos de esas excepciones. Por ejemplo, las misiones diplomáticas. Las misiones diplomáticas. Sí. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Se desarrolla aquí en Colombia, pero al interior de... ¿sí? Entonces, al interior de la misión diplomática, ¿qué ocurre? La regla es que se aplicará la ley, ¿sí? Pero también podrá aplicarse la ley colombiana, ¿sí? O sea, se da una elección para ver qué ley se aplica. El principio de irrenunciabilidad, que dice que las normas de derecho laboral son normas de orden público. Todas las normas de derecho laboral son de orden público. Cuando estudiábamos en el curso de legislación comercial 1, si las normas eran de orden público o privado, recuerden ustedes que a veces decíamos, esta norma es de derecho privado, de orden privado, y entonces es supletivo privado porque la ley solamente se presenta para llenar un vacío, pero las normas laborales son imperativas, son de orden público, es decir, no puede haber un acuerdo en contra de una norma laboral, se cumple obligatoriamente. El principio de no retroactividad, que está en el artículo 16, en el numeral 1, que dice que las normas del trabajo, por ser de orden público, producen un efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento de que dichas normas empiecen a regir, pero no tiene efecto retroactivo, ¿sí? Entonces sale una nueva ley, en el momento en que se promulga, tiene efectos del momento en que se promulga hacia adelante. La excepción de ese principio es el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad establece que cuando salga una nueva ley, si esa ley es más favorable a los derechos del trabajador, se aplica de manera retroactiva, es decir, afecta situaciones que se venían desarrollando hacia atrás. Bien, digamos, si saliera ahorita una ley que establece que el salario mínimo en Colombia aumenta, ¿sí? Se hace retroactivo a los contratos que se hayan celebrado con anterioridad y que tengan otro nivel. Bueno, y el principio de prevalencia de la ley laboral, que está en el artículo 20, que establece que en conflictos de tipo laboral en el que se presenten choques entre las leyes del trabajo y otro tipo de normas, prevalecen las leyes laborales, ¿sí? Obviamente que si el conflicto es con una norma constitucional, prevalecerá la constitucional, ¿sí? Ese es el contenido del primer fascículo que hemos agotado el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias.